Hola, bienvenidos a la lectura número 5 del curso de análisis real de matemáticas.net. Hoy vamos a tratar el axioma de elección postulado por Zermelo. Zermelo se dio cuenta de que en muchos razonamientos estaba implícita una condición que no se expresaba directamente. Él lo hizo así, a través de este axioma, y se dio cuenta de que era independiente del resto de los axiomas de Zermelo-Fraenkel y consistente también con ellos. Este axioma de elección, al ser independiente, como digo, no se deduce del resto y al ser consistente no entra en contradicción con ellos. Podría existir una teoría de conjuntos simplemente con los axiomas expuestos hasta ahora en las lecturas anteriores, o bien una teoría de conjuntos con esos axiomas más el axioma de elección. La mayoría de las veces se va a presuponer que se toma este axioma en consideración y por tanto la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, cosa que ya hemos denotado así, como digo, en lecturas anteriores, es la teoría estándar que más aceptación tiene. Bueno, ¿cómo podemos ver este axioma de elección y a qué se refiere? Para ello voy a dar dos definiciones previas sobre el concepto central, que es la función de elección. ¿Vale? La primera definición es esta. Sea A una clase no vacía de conjuntos no vacíos. Una función de elección en A o sobre A es toda función f de la clase en la unión de los elementos de la clase tal que f de A mayúscula pertenece a A mayúscula para todo elemento A mayúscula de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a intentar dar una visión intuitiva a través de un esquema. Tengo una clase no vacía formada por conjuntos no vacíos. Ya sabéis que una clase es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Bien, pues supongamos que tenemos estos X, Y, Z, etc. No presupongo para nada su número ni su naturaleza. Simplemente digo que es una clase formada por conjuntos no vacíos y que hay al menos uno de ellos. Bien, hago la unión de todos ellos. Este conjunto existe en virtud del axioma de la unión y estaría formado por los elementos que pertenecen a cada uno de estos conjuntos que están dentro de la clase. Pues una función de elección lo que hace es lo siguiente. A este conjunto X le hace corresponder un elemento X minúscula, pero no de cualquier manera, sino que ese X minúscula pertenece a X mayúscula. O sea, le hace corresponder un elemento que está en ese conjunto. A Y mayúscula, análogamente, un conjunto Y mayúscula cuya imagen es un elemento Y minúscula que pertenece al conjunto Y mayúscula. Y así sucesivamente. ¿Vale? O sea que la función de elección lo que hace es formalizar la idea de elegir un elemento de cada uno de estos conjuntos que hay en la clase. ¿Vale? Esa sería la primera definición. La segunda definición es la siguiente. Sea X un conjunto no vacío. Sea Y mayúscula el conjunto de sus partes menos el vacío. Una función de elección sobre X o en X
es una función f de i en x, de tal manera que para todo s perteneciente a i, f de s pertenece a s. Bueno, voy a hacer otra vez un pequeño esquema para que veáis lo que quiero decir. Ahora tengo un conjunto x mayúscula distinto del vacío y formo el conjunto de sus partes menos el vacío, ¿vale? Así que este i mayúscula está formado simplemente por las partes de ese conjunto. Y ahora una función de elección sería una función entre este conjunto y y este x, ¿vale? De manera que a cada uno de estos elementos, que son partes de x, no vacías, le hago corresponder un elemento precisamente que pertenece a la parte, ¿vale? Otra vez tenemos la idea de la elección. Estoy eligiendo un elemento para cada uno de estos subconjuntos. ¿Qué diferencia hay? En esencia ninguna, pero en formalización sí, puesto que aquí tengo una clase y aquí tengo un conjunto concreto y formo a partir de él otro, que es el de sus partes, hago subconjuntos y luego elijo un punto en cada uno de estos subconjuntos, un elemento, ¿vale? Bien, voy a dividir esta lectura en dos grandes secciones. En la primera vamos a ver formulaciones equivalentes del axioma de elección. Y en la segunda vamos a tratar de postulados que son equivalentes al axioma de elección. No voy a desarrollar en exceso la segunda parte, puesto que dependerá de conocimientos previos bastante amplios, teoría de conjuntos ordenados, teoría de funciones, etcétera, etcétera. Me centraré más en exponer formulaciones alternativas del axioma de elección. En ejercicios posteriores quizás veamos alguna de estos postulados equivalentes, pero de momento, como digo, me centraré más en esa primera parte. Bien, comenzaremos dando el enunciado más clásico o la forma más clásica de lo que es el axioma de elección. Es el siguiente. Le voy a llamar F1. Toda clase no vacía de conjuntos no vacíos tiene una función de elección. Esa es la forma clásica. Una segunda forma sería toda clase no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2 tiene una función de elección. En la tercera forma será la siguiente. Para toda clase no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2 se puede hallar un conjunto B de manera que B intersección A es unipuntual para todo A de la clase A caligráfica. Y la última es
que todo conjunto no vacío X tiene una función de elección. ¿Vale? Vamos con la demostración. F1 implica F2 es inmediato. Puesto que estoy diciendo aquí en este enunciado que toda clase no vacía de conjuntos no vacíos tiene una función de elección, pero no estoy diciendo nada más que basta con que sea no vacía y esté formada por conjuntos no vacíos. Si eso no disjunta, es indiferente. Por lo tanto, como veis, estas dos cosas tienen un desarrollo muy fácil. F1 implica F2. Pero F2 implica F3, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a ver. Voy a considerar una clase A, cursiva, A caligráfica, perdón, diferente del vacío, formada pues por conjuntos X y Z, todos ellos diferentes del vacío, y además son disjuntos 2 a 2. Por hipótesis, F2, existe una función de elección. Ya sabéis, eso significará que existe una función, en este caso, de la clase en la unión de todos los elementos de la clase, de forma que f de A mayúscula pertenece a A mayúscula para todo A mayúscula de la clase, para todo el conjunto de la clase. Voy a formar un conjunto B contando con todos los elementos que me permite la función de elección, con todas las elecciones que he hecho. F de A mayúscula, cuando A recorre la clase. Esto está definido perfectamente, puesto que por el axioma de especificación es una parte del conjunto unión de los elementos de la clase. Así que no hay mayor problema. Lo que voy a probar primero es que B es no vacío, y dos, que B intersección con A es unipuntual para todo A de la clase. Bien, que es no vacío es muy sencillo, puesto que, obviamente, si tomamos un conjunto A mayúscula de la clase A caligráfico, pues resulta que no será vacío este A mayúscula, y por tanto puedo escoger un punto f de A que pertenecerá a la unión, eso es lo que me dice la función de elección, y así este conjunto B tendrá al menos un punto, ¿no? Así que vacío no es. Bien, ahora voy a probar que B intersección A no puede estar formado por dos puntos, sino solo por uno, para cada A concretamente. Imaginad que tengo aquí A y A', ¿vale? Entonces, por definición, A será la imagen de un determinado conjunto A mayúscula y A' será la imagen de otro determinado conjunto A' mayúscula. Obviamente, porque así son los elementos de B, ¿no? Y si A es la imagen de este, A' no puede ser la imagen del mismo, puesto que entonces no sería una función, ¿verdad? Es la imagen de otro. Pero claro, este punto pertenece a A y este pertenece a A', respectivamente, ya que esa es la definición de la elección que hago con la función f. ¿Y qué pasa entonces? Pues que, si os dais cuenta, tanto A como A' tendrían que pertenecer a A, ya que estoy haciendo la intersección de B con A, y estos elementos son de la intersección de B con A, por lo tanto ambos pertenecen a A. Así que tendría un elemento A' que pertenecería a A intersección A', ¿vale? Que aquí A' pertenece a A' y también pertenece a A. Pero, das cuenta, es una clase no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2. O sea que no pueden tener nada en común. Si hago esto, obtengo una contradicción. Por lo tanto, no puede ser B intersección A formada por dos elementos. Tiene que tener uno solo. Cualquier otro razonamiento, poniendo más elementos, es equivalente. Así que esto es unipuntual. Y F2 implica F3. Ahora vamos a ver
que F3 implica F4. Es decir, que si para toda clase no vacía de conjuntos no vacíos, disjuntos 2 a 2, se puede hallar un conjunto B cuya intersección con cada uno de la clase es unipuntual, entonces todo conjunto tiene una función de elección, todo conjunto no vacío. ¿Cómo lo hago? Parto de un conjunto X distinto del vacío. Y ahora elijo el conjunto de sus partes menos el vacío. Lo elijo como clase. Esta clase está formada por conjuntos no vacíos y a su vez es no vacía, pero no me garantiza esta simple determinación que acabo de hacer aquí que sea formada por conjuntos disjuntos 2 a 2, como tiene que ser con la hipótesis. Entonces lo que hago es formar una nueva clase, A asterisco, A caligráfico asterisco. Así, como A, producto cartesiano por el conjunto cuyo elemento es A, cuando A recorre la clase A. ¿Qué he hecho? Formar productos cartesianos de cada conjunto con un nuevo conjunto cuyo único elemento es el propio A. ¿Vale? Primera cosa, esta clase es no vacía. Obviamente, puesto que existe al menos un elemento aquí, por lo tanto habrá al menos un elemento acá. Luego, está formada por conjuntos no vacíos. Para que el producto cartesiano sea vacío, para que esto sea vacío, uno de los dos tendría que ser vacío. Pero como ninguno es vacío, ya que ya hemos visto que aquí los elementos son no vacíos, pues tampoco el producto cartesiano es vacío. Así que todos los conjuntos son no vacíos. Pero ¿son disjuntos 2 a 2? Pues la verdad es que sí. Porque si encontráramos una intersección no vacía entre dos de ellos, sería un elemento de esta manera. Un par, claro, estoy haciendo la intersección de dos colecciones de pares, por lo tanto, sería un par. Pero recordad lo siguiente, no lo hemos dado todavía, lo veremos en posteriores ejercicios, hay una propiedad que relaciona los productos cartesianos con las intersecciones. Y esto sería A intersección B, ¿vale? Esto sería igual a A intersección B, producto cartesiano del conjunto cuyo elemento es A por el conjunto cuyo elemento es B. Y como digo, si existe un elemento I minúscula, I mayúscula, perteneciente a esto, entonces I minúscula pertenecerá a la intersección, al primer conjunto del producto cartesiano, e I mayúscula pertenecerá al segundo, ¿vale? Esto es intersección, perdón, pertenecerá al segundo, ¿vale? Si pertenece al segundo, daos cuenta de que entonces I tiene que ser igual a B. Y tiene que ser igual a A, tiene que ser igual a B. ¿Por qué? Pues porque aquí la intersección de estos son la intersección de los conjuntos cuyo elemento único en cada uno de ellos es A en este y B en este. Entonces, si tiene que haber algo común, tiene que ser el mismo. Es imposible que sea otra cosa. Por lo tanto, aquí concluimos que si es no vacía es porque son iguales los conjuntos. Si fueran diferentes, la intersección sería vacía. Así pues, son disjuntos 2 a 2. Tenemos ya una colección no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2. Entonces se supone que existe un conjunto B mayúscula de forma que al hacer la intersección con estos siempre me da un único punto. Claro, pero si me da un único punto, ¿qué forma tendrá? De nuevo recordando que esto es un producto cartesiano, será así. Puesto que si tiene que ser un punto de esto, será un punto de A. Y luego, como aquí el único elemento que existe en este conjunto es el propio A, será así, donde A minúscula pertenece a A mayúscula. Y ya tenemos lo que necesitamos. ¿Por qué? Pues porque ahora defino la siguiente función, f de las partes de x no menos el vacío en el propio x. A cada conjunto A de aquí
le hago corresponder la primera proyección de la función de elección que me sale por hipótesis aquí, o del elemento. En este caso sería más cómodo hablar del elemento. Primera proyección de este elemento. ¿Lo veis? Repito, la intersección esta es unipuntual, por lo tanto ha de tener esta forma con A minúscula perteneciente a mayúscula. Ya está. Ya podemos definir esta función entre las partes de x sin el vacío y el propio x. A cada subconjunto de x, cada A, le hacemos corresponder la primera proyección de este par, y resulta ser un elemento A que pertenece a A. Así que tenemos una función de elección en el conjunto X. ¿Vale? Eso terminaría por demostrar que F3 implica F4. Y ahora nos quedaría lo último para probar, que no es demasiado difícil, pero que también tiene su sutileza. Es que F4 implica F1. ¿Vale? Consideremos una clase A no vacía formada por conjuntos no vacíos. Ahora vamos a formar X como la unión de todos ellos. La unión de los conjuntos de la clase. Bien, hasta ahora esto lo hemos hecho en varias ocasiones y no da mayor dificultad. ¿Qué hago a continuación? Pues bien, considero I mayúscula como las partes de X menos el vacío. ¿Vale? Y por hipótesis existe una función phi de elección de I en X. ¿Vale? Pensad en lo que me está diciendo esto. Todo conjunto no vacío tiene una función de elección en la forma que ya hemos visto antes. En la segunda definición, las partes de X menos el vacío en X. Ahora X es esto. Y estos son las partes de X menos el vacío. ¿Vale? Así que en realidad estoy diciendo eso. Pero daos cuenta que al hacer las partes de la unión, que es X, menos el vacío, encontramos que A es un subconjunto, la clase A es un subconjunto de estas partes de la unión menos el vacío. Bien, voy a intentar que veáis esto, aunque sea gráficamente. Tenemos el conjunto unión de todos los de la clase, y claro, aquí están todos los elementos que están en alguno de la clase, ¿vale? En algún conjunto de la clase. Si elegimos subconjuntos, podríamos repetir de forma que volveríamos a encontrar los subconjuntos de la clase, ¿vale? Y ahora, si hacemos un subconjunto de estos, teniendo en cuenta todos los subconjuntos de la clase, tendríamos precisamente la clase. Así que la clase es un subconjunto de esto, un subconjunto de conjuntos, pero no necesariamente todos, sino solamente un subconjunto de ellos. Como existe esta función de elección para todos, si ahora lo que hacemos es restringirla exclusivamente a la clase como subconjunto de las partes, ¿vale? Tendremos entonces una función de elección en los términos de F1, ya que para todo subconjunto o para todo elemento A mayúscula de la clase A caligráfico, tendríamos que f de A pertenece a, puesto que se ha elegido en base a la restricción de phi, que ya cumple esa propiedad para todos los subconjuntos de X diferentes del vacío. Vamos a ver una última forma del axioma de elección que realmente es la primera en la que se enunció.
la dada por Zermelo, y que tiene que ver con el producto cartesiano generalizado. Recordemos que si tenemos dos conjuntos A y B, su producto cartesiano es el conjunto de los pares ordenados de la forma AB, donde A pertenece a A mayúscula y B pertenece a B mayúscula. Ese producto cartesiano es el conjunto vacío si y solo si alguno de los conjuntos A o B son vacíos, ¿vale? ¿Cómo podemos definirlo para más de dos conjuntos? Por ejemplo, para 3, A, B, C. Habría dos formas, esta y esta. En esta primera forma, los elementos serían así, y en esta otra serían así. Pues bien, los axiomas de Zermelo-Fraenkel me dicen que esos dos conjuntos son distintos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí? Hay ambigüedad, la manera de definirlo para más de tres conjuntos. Para evitar eso, los identifico. Eso es un error desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista práctico no produce efecto. Simplemente nos interesa conservar las propiedades básicas de las ternas ordenadas, que son iguales solamente en el caso de que den lo mismo los elementos colocados en las mismas posiciones. Por lo tanto, ahora definimos una terna, así simplemente la igualamos a otra en el caso de que se dé lo que acabo de decir. Generalizando, si tenemos una cantidad finita n de conjuntos, su producto cartesiano viene a ser el conjunto de las n tuplas, donde cada elemento está en la posición correspondiente y pertenece al conjunto correspondiente, ¿vale? Así el primero pertenece al primer conjunto, el segundo al segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el enésimo. Y son dos iguales si solo si tienen los mismos valores en los mismos lugares, ¿de acuerdo? Y también es cierto que este producto cartesiano será vacío si solo si al menos uno de los conjuntos es vacío. Bien, eso terminaría el caso finito. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una infinidad? Para ver ese caso, echamos manos del concepto de familia. Recordad que esto no es una clase como las cosas que hemos visto hasta ahora, en las formulaciones, en las formas del axioma de elección. No, esto es el resultado de una aplicación entre un conjunto, el de índices y mayúscula, y otro conjunto que tiene a estos conjuntos como elementos, ¿vale? También es importante darse cuenta que para cada una de estas familias se puede generar una clase de una manera muy sencilla, con el axioma de especificación así, siempre que formen parte de un conjunto previamente dado, ¿vale? Bien, cosa que no es demasiado difícil de conseguir o de crear en general. Bien, visto eso, ¿qué hago ahora? Definir el producto de los elementos de una familia. Lo hago de esta forma, el producto cartesiano. Eso es el producto cartesiano generalizado. ¿Y cómo lo defino? Lo defino mediante aplicaciones entre el conjunto de índices y la unión de todos los elementos de la familia. O sea, son aplicaciones con dominio del conjunto de índice y valores en la unión de todos los elementos de la familia. Pero no de cualquier manera, sino que a cada índice le hacemos corresponder un valor a través de G que pertenece al conjunto que tiene ese mismo índice. Con lo cual estamos implícitamente dando una elección aquí. ¿Lo veis? Bien, es decir, si tengo un conjunto de índices aquí y la unión de todos ellos, de todos los conjuntos de la familia indexada, si este índice es I, el valor por medio de un elemento G del producto cartesiano generalizado tiene que ser un G de I que pertenezca precisamente a aquel conjunto de la familia que tiene ese índice. Y así con todos los índices, ¿vale? Yo no digo que esto exista o deje de existir, precisamente esa es la idea de la última forma del axioma de elección.
¿vale? Que dice que toda familia no vacía de conjuntos no vacíos tiene producto cartesiano generalizado no vacío. O sea, digo que si en la familia hay algo y eso que hay es no vacío, entonces hacer el producto cartesiano generalizado da al menos un elemento. Tiene algo, ¿vale? ¿Cómo poner en relación esa forma del axioma de elección con la primera que hemos visto? Voy a hacerlo a continuación. En la primera forma decía que toda clase no vacía, es clase, no familia, toda clase no vacía, de conjuntos no vacíos, tiene una función de elección. Vale, probaremos que F1 implica F5. Consideremos una familia cualquiera, indexada, con este conjunto de índices I mayúscula. A sub I, donde I recorre I mayúscula. Ahora vamos a dar una aplicación G del conjunto de índices en una nueva clase A que vamos a formar de la siguiente forma. A caligráfica va a ser los A sub I tal que I pertenece a I. Bien, si los A sub I fueran parte de un conjunto previamente dado, aquí el axioma de especificación nos diría que esto está bien formado y no habría mayor problema. Si no fuera así, crearíamos un conjunto haciendo la unión de todos ellos y entonces también el axioma de especificación nos diría que esto está bien formado. En todo caso, lo podemos conseguir. Y esta aplicación ahora estaría definida de la siguiente manera. A cada índice I le haría corresponder el G sub I, el A de esta clase, tal que A es igual a A sub I. Eso parece una tontería, pero no lo es. Eso es debido a que es posible que aquí haya repeticiones. Bien, imaginar, pues no sé, esto es A sub 1, o mejor dicho, esto es A sub I y A sub J. En la familia pueden aparecer conjuntos que son iguales, sin ningún problema, pero con la aplicación G, me estaría diciendo esto, que al índice I le haría corresponder el conjunto A mayúscula, ¿vale? Y al índice J le haría corresponder también el conjunto A mayúscula. ¿Por qué? Pues porque son iguales. Al ser iguales, en la clase no aparecerían repetidos, ya sabéis. El axioma de extensionalidad nos dice que no pueden aparecer elementos repetidos. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es simplemente estableciendo una aplicación entre el conjunto de índices y esta nueva clase que he formado. De manera que si dos conjuntos de la familia son iguales, entonces los índices se hacen corresponder a ese conjunto igual de la clase, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, aplicando la hipótesis de que toda clase no vacía y conjuntos no vacíos tiene una función de elección, pues existirá una función phi, ¿vale? Sigo por aquí. Una función phi de la clase en la unión de los elementos de la clase. Pero claro, aquí sabéis que los elementos de la clase darían lo mismo que la unión de los elementos de la familia. Es obvio, el hecho de que aparecieran repetidos no iba a influir luego a la hora de hacer la unión, sería la misma en ambos casos. Bien, así que tenemos aquí algo que a phi de A le da un elemento del propio A para todo A de la clase. Pues ya está, lo único que tenemos que hacer es componer las aplicaciones que tenemos aquí para tener un elemento del producto cartesiano generalizado. Hacemos G
de los índices en A, y luego hacemos la función phi en la unión de los A sub i. Y obviamente, si hacemos g de phi, o mejor dicho, phi de g de i, lo que tenemos es phi de A que pertenece a A, para todo A, ¿vale? O lo que es lo mismo, phi de A sub i pertenecerá a A sub i para todo índice, ya que daos cuenta que aquí la elección le haría corresponder un elemento del propio A. Entonces, si hiciera la elección correspondiente, como veis, a cada índice le haría corresponder un elemento del conjunto que tiene ese mismo índice. Eso es lo que quiere decir eso, que aparece ahí. Puede ser un poco confuso, pero espero que este diagrama os lo clarifique. Bien, entonces F1 implicaría F5. Y al revés, F5 implicaría F1. Eso es muy sencillo, más sencillo que este. Eso es debido a que si tenemos una clase cualquiera, puede ser indexada mediante la identidad. Así que no dejaría de ser una familia. Me explico. Si tenemos como conjunto de índices el propio conjunto A caligráfica, entonces la identidad a cada conjunto le hace corresponder ese conjunto. Así que digamos que estarían indexados así. Sería trivial, pero posible. De todas formas, para no confundir, escribimos esto. Una vez indexado el conjunto, ya está. Porque si hacemos el producto cartesiano generalizado de esto, no es ni más ni menos que las funciones de los índices en la unión de todos ellos, de tal forma que f de i pertenece a sub i para todo i. Pero, viendo la indexación que he hecho, esto es lo mismo que obtener una aplicación de la clase en la unión de todos los elementos de la clase, de tal manera que f de a pertenece a para todo a de la clase. Luego es una función de elección en el término de la forma f1. Por lo tanto, f5 implica f1. Así pues, f5 y f1 son equivalentes. Y eso a su vez me dice que esto es equivalente a todas las formas anteriores que hemos visto del axioma de elección. Bueno, y con esto termino esta primera parte. Me falta una segunda parte en la que vamos a ver postulados equivalentes, como por ejemplo el lema de Thor. Daré una pequeña introducción y pasaré a enunciarlos. Como ya he dicho, la demostración rebasa mis objetivos en el sentido de que implicaría bastante tiempo y un trabajo previo para tener los conocimientos de base necesarios para poder demostrar con garantías. Bien, con esto termino.